El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a abordar un tema de interés social a nivel nacional en la República Mexicana, porque pues algunos especialistas inspirados en la violencia que hay en este país suponen que con base en las experiencias de otros países sería válido legalizar el consumo de la marihuana, por ejemplo, a fin de que una vez liberado este consumo de manera pues organizada o limitada o susceptible de ser en favor solamente de aquellos que ya están enfermos o esclavos de la droga, pues pudieras entonces contribuir a disminuir la violencia y el narcotráfico. Sin embargo, tenemos que el presidente de CONADIC, que es el doctor Mondragón y Calv, ha hecho declaraciones importantes. No quiero un país marihuanero. Y luego en un congreso organizado por Montefénix, una de las organizaciones más a la vanguardia en el tema de las adicciones, dijo que no sería conveniente liberar el consumo de la marihuana. Entonces tenemos para platicar sobre este tema a Perla Vázquez, directora del Centro de Estudios Superiores Montefénix, y Alberto González Escalante, psicólogo y docente de este centro. ¿Cómo están, Perla, Alberto? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Oye, pues muy interesante, porque mientras que en otros países presumen como la novedad y lo máximo para la solución al tema de la violencia y el narcotráfico, pues liberar el uso de la droga, y en México dicen no, y lo dice la máxima autoridad en la materia. ¿Cómo lo sintieron ustedes en su evento? Sí, gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos, estamos celebrando 20 años precisamente de educar, formar en esta parte de este problema, ¿no?, social, a nivel de salud pública, que es la adicción. Y precisamente, bueno, una de las cuestiones que nos inquieta es justo poder dar esta información, ¿no?, entender un poco lo que se gesta desde qué es una enfermedad, que la adicción es una enfermedad, cómo se va dando, justo para romper ciertos mitos, ciertos paradigmas, ¿no? Esta cuestión de la legalización, nosotros lo que podemos decir es que estamos trabajando precisamente para atender este grave problema de salud pública, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho en los esfuerzos para poder pues intervenir, ¿no?, de una manera muy profesional en el ámbito de la prevención de las adicciones a través de diferentes estrategias. Una de ellas obviamente es la clínica de Montefénix, y la otra a partir de la educación, ¿no? Nosotros consideramos que educar, informar a la población de todas estas situaciones que se van gestando en torno de lo que es la adicción, pues podrán ser acciones preventivas que ayuden en un momento dado para que la gente pueda pues tener, ¿no?, un poquito más de información, saber cómo educar desde casa, los padres de familia, los profesores, y evitar de repente algunas situaciones que nos puedan llevar a problemas más graves, ¿no? Entonces les cayó de maravilla la declaración del señor Mondragón. ¿Qué me dices de eso? Claro, creo que fue una declaración oportuna, ya que está tomando el cargo de CONADIC el doctor Mondragón. Creo que fue una declaración oportuna, viene de un lugar muy importante. Aunque pues nosotros, como bien lo dice Perla, en Montefénix, pues nos estamos enfocando básicamente en el tema del tratamiento y la prevención por medio de la educación, ¿no? ¿Cuál era su postura frente al debate social respecto de la posibilidad de legalizar o no la droga? Mira, como tal, me parecería arriesgado fijar una postura. En Montefénix, como tal, no tenemos una postura. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos dedicamos al tratamiento de personas que tienen problemas de adicción. En todo caso, te generaría más clientes. Si se legalizara la droga, lo que habría es que una producción enorme de clientes para Montefénix. Claro, podríamos verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, pues Montefénix no es una institución que busque más clientela, ¿no? Al contrario. Al contrario, la misión de Montefénix es ayudar al mayor número de personas a salvarse de la adicción, ¿no? Entonces, podríamos entrar en este debate y en fijar una postura, pero en realidad pues Montefénix está enfocado, como te digo, al tratamiento y a la prevención, ¿no? Pero para ello han tenido que analizar experiencias en otros países, ¿no?
¿Qué me dicen de otros países que sí han prevenido, contrario a países que han legalizado el consumo de la droga? ¿Qué experiencias conocen en ambos sentidos? Mira, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar trabajando en algunas mesas de trabajo de la Asamblea Legislativa cuando se empezó a gestar todo este debate de la legalización, de la regulación, de la descriminalización de la marihuana en la Ciudad de México. Y tuvimos la fortuna de escuchar a la primer ministra holandesa hablando de que había sido un error, de que no había sido la política pública adecuada, debido a que sí se disminuyó, por ejemplo, el costo del Estado en la persecución del narcotráfico, pero les trajo otros problemas que no tenían contemplados. Este costo que se disminuyó en la persecución simplemente se transfirió a temas que tienen que ver con la salud pública y con problemas que no tenían considerados, como el turismo de drogas, el turismo de consumo de drogas, ¿no? O la violencia también entre los que han consumido droga y que en un estado de alteración de conciencia son golpeadores o asesinos, ¿no? Sí, a mí me gustaría agregar, en este caso nosotros tuvimos la gran oportunidad de escuchar al doctor Elizardo Becoña. Él es un experto investigador en el tema, precisamente de prevención de adicciones, y él nos decía, ¿no?, precisamente el hecho de legalizar o no una sustancia como lo es la marihuana, eso va más allá, ¿no? Realmente, a mayor disponibilidad de la sustancia, mayor facilidad de acceso en el caso de los jóvenes y los niños. Obviamente esto incrementa el consumo, ¿no?, dando situaciones así muy concretas, y lo que él nos decía es, bueno, más que polemizar si sí o si no, es, bueno, qué estrategias preventivas estamos haciendo a nivel de políticas públicas, ¿no?, que a nosotros, bueno, como institución en el área de prevención y tratamiento, bueno, nosotros no entramos tanto en la parte legal, pero sí en la parte de, sobre todo, educar a la población, ¿no?, decir, bueno, realmente nosotros como padres de familia, como profesores, como educadores, ¿qué estamos haciendo en las escuelas? Realmente estamos creando esa conciencia en el niño, en la niña, en el joven, en el adolescente, de entender, ¿no?, que sepan manejar sus emociones sin tener que usar alguna sustancia para percibir o recibir ciertas estímulos, que finalmente se pueden hacer de una manera sana, sin tener que usar una sustancia que te va a afectar a nivel orgánico, físico, cerebral, ¿no? Bueno, antes se pensaba que la droga era como una experiencia mística, ¿no? En los mismos años 60, todavía los hippies como que tratando de conectarse con la cosmovisión indígena, entonces iban al peyote o a la marihuana, etcétera. Pero hoy en día ya ni siquiera es una búsqueda mística, sino es como una diversión o un escape del maltrato que hay en casa, de la violencia que hay en el hogar, de la ausencia del papá o de la ausencia de la mamá. ¿Cuáles son las múltiples causas que ustedes tienen registradas? Pues mira, es una enfermedad biopsicosocial, ¿no? Esto quiere decir, mira, justamente en el Congreso tuvimos también la oportunidad de escuchar al doctor Mark Shukit, quien es investigador líder en el tema de la genética y las adicciones. Él lleva más de 40 años haciendo investigación con hermanos, con gemelos separados, con gemelos adoptados, uno por una familia alcohólica, otro por una familia no alcohólica, y pues tiene muchísima información. Él nos habla de que aproximadamente el 60% de la enfermedad del alcoholismo o la adicción tiene su origen genético. Pero, aún teniendo yo esta predisposición genética, eso no quiere decir que la enfermedad se va a desarrollar. Tengo que consumir alcohol para que se desarrolle el alcoholismo, tengo que consumir alguna droga para que se desarrolle la adicción. Entonces, sería también un poco insensato de mi parte generalizar y decir, bueno, es que la falta del padre, por ejemplo, es un factor para generar adicción, ¿no? La experiencia clínica que tenemos, pues es una variedad brutal, en el sentido de que si me dieron mucho, porque me dieron mucho, si me dieron poco, porque me dieron poco, si me mandaron a los mejores colegios, porque fui a los mejores colegios, si fui a escuela pública, porque fui a escuela pública, si fui el mayor, porque fui el mayor, si fui el menor, porque fui el menor. O el de en medio. O el de en medio, sí. Claro, ¿no? O sea, la variedad de cosas que interactúan para que la enfermedad se desarrolle es tremenda. Bueno, si hay un altísimo porcentaje de origen genético, el otro restito
¿Qué es la personalidad? ¿Es la vulnerabilidad, la hipersensibilidad, qué es? Pues mira, es justamente... O sea, debe haber personalidades adictivas. Como tal personalidad adictiva, no hay como un ítem de una personalidad adictiva, pero sí hay factores sociales, o sea, tiene que haber disponibilidad. Por ejemplo, hay muchas veces la discusión, ¿qué tal? ¿Fue alcohólico porque su papá es alcohólico y se lo pasó genéticamente? ¿O fue alcohólico porque veía en su casa comidas martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, porque su papá era alcohólico y el consumo estaba muy normalizado? Entonces está el componente social, están factores de protección también, escolares, sociales, familiares, ¿no? Hay también factores de protección y factores de riesgo. ¿Te refieres de protección de inclusión? O sea, es decir, fumo o tomo porque todos lo hacen para estar con ellos. Más ¿O a como, qué te refieres? por ejemplo, si en mi familia está muy normalizado el consumo de tabaco y yo veo que en mi casa se fuma, pues ese es un factor de riesgo para desarrollar tabaquismo. Pero ese sí, esa fue la primera parte, pero el segundo factor que tú decías de protección, no me quedó claro. Un factor de protección es lo contrario. Si tengo una familia saludable en la que por ejemplo, se hablen de las emociones, lo que decía Perla ahorita, ¿no? Hablar de emociones, aprender a mostrar y a canalizar mis emociones, ese es un factor de protección hacia la adicción en el futuro, por ejemplo. Ya, ¿no? Pero entonces entre las causas solo hay ese gran porcentaje de genética y un pequeño porcentaje de ambiente social que provoca la adicción. Sí, es una enfermedad multifactorial. Eso es lo que quiero que nos digan, las causas. Así es. Y como bien decía Beto, está esta parte, Alberto, viene la parte, obviamente, factores de riesgo, los factores de protección. Los factores de protección son todas aquellas circunstancias, ¿no?, de la vida de la persona desde que está en el vientre, ¿no?, materno, y que van a promover, ¿no?, o a cuidar, van a ser, como su nombre lo dice, a proteger un poquito más para que la persona no desarrolle un problema de adicción, ¿no? Entonces, desde el vientre materno, si la mamá tuvo un embarazo de alguna manera sano, tranquilo, ¿no? Cuando el bebé nazca, bueno, pues si hay un entorno cálido, amor, respeto entre la pareja, bueno, todos estos son factores que van de alguna manera siendo un poco más positivos, ¿no?, para evitar que una persona desarrolle un problema de adicción o de alcoholismo, alguna sustancia. Y como también decía Beto, en la parte de los factores de riesgo, que sería lo contrario, que son aquellos factores que pueden en algún momento, pues sí, hacer un poco más vulnerable a la persona, ¿no? Obviamente el caso de que existan los factores de riesgo de protección no determina para que una persona desarrolle el problema, ¿no? Quisiéramos encontrar esa bola de cristal y decir, bueno, ¿qué es lo que va a determinar o no que una persona tenga este problema? Son múltiples factores y en la medida de que vamos creciendo y regreso a lo mismo y perdón por ser tan insistente, de crear esos ambientes educativos desde la escuela, desde las primeras etapas del desarrollo, ¿no?, evolutivo, desde que los niños están aprendiendo a hablar, a leer y escribir, así como aprenden a hablar, a leer y escribir, también tenemos que enseñarles a manejar sus emociones, a tener una buena autoestima, a ser asertivos, a saber decir que no. Todos estos van a ser factores de protección que van a ayudar en un momento dado para que cuando el joven tenga 13, 14, 15 años y alguien llega y le ofrece la sustancia, llámese cual sea, él tenga las habilidades sociales para decir que no. Entonces, es educar el carácter y la voluntad. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Entonces hay que enseñar a los niños el lenguaje emocional, que sepan nombrar lo que sienten en cada momento, que sepan distinguir entre las emociones y los sentimientos, los deseos, los anhelos, etcétera, y que así vayan conociéndose mejor a sí mismos, fortalecer el carácter y la voluntad. Y luego el tratamiento, ese sí me interesaría mucho conocerlo. ¿Cuál es la metodología que ustedes usan cuando ya uno ha caído en la adicción, sea del alcohol, de la droga o del tabaco? Pues mira, el tratamiento en Monte Fénix es un tratamiento residencial. Eso quiere decir que el paciente está internado en Monte Fénix durante 35 días. Es muy poco, ¿no? Es relativamente poco, sí. Es para a veces historias adictivas de años y años, podría parecer poco. Sin embargo, esta es la primera parte del tratamiento. Después el tratamiento ya como expaciente, como paciente egresado de Monte Fénix, dura 1 año de tratamiento continuo, terapias grupales asistidas por terapeutas especialistas en adicciones. ¿Cuántas veces a la semana? Pues mira, en Monte Fénix está toda la semana, hay tratamientos continuos. Digamos que por el compromiso que hace un paciente es el de asistir 1 vez por semana, cuando menos. Aunque la realidad es que puede ir 6 veces a la semana si así lo desea, ¿no? Y esto es por todo el año siguiente a partir de su egreso, ¿no? Pero bueno, esto es la última parte del tratamiento. ¿Y los 35 días qué hacen? Todo el día están en actividades. Todo el día. El programa es un programa psicoeducativo. Una de las formas que más ha comprobado tener éxito en la rehabilitación de adicciones es educar al paciente acerca de su adicción, acerca de su proceso, acerca de cómo se enfermó, qué es lo que le pasó desde el ámbito médico, psicológico, emocional, las consecuencias familiares que le ha traído, las consecuencias en el trabajo que le ha traído, todo este tema de restablecimiento y expresión emocional. Entonces, son 5 semanas realmente intensivas, en la que los pacientes tienen actividades de 7 de la mañana a 8 de la noche, tareas, mientras están internados tienen que hacer tareas, compartir en grupo, grupos de autoayuda, sesiones individuales, sesiones grupales, el tratamiento de la familia, que es otro de los pilares del tratamiento en Monte Fénix. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad familiar. El adicto es solamente el síntoma del problema familiar, ¿no? Entonces el tratamiento en Monte Fénix incluye a la familia como uno de sus pilares. ¿Por qué? Porque la familia también tiene que hacer cambios, la familia también está enferma y la familia durante estas 5 semanas de tratamiento también tiene que asistir a dinámicas familiares, a pláticas, a estos encuentros familiares de los que te hablo, a visitas familiares terapéuticas, que no es ir a ver al enfermito, no es ir a visitar a papá, no es ir a visitar a mi hermano, sino tienen una finalidad terapéutica estas visitas, ¿no? Entonces es un proceso muy intensivo, muy intenso emocionalmente, tanto para los pacientes como para la familia, en el que están trabajando, pues prácticamente yo así lo hablo con los pacientes internos, pues están trabajando 23 horas al día. ¿Y qué haces con el síndrome de abstinencia durante esos 35 días? La primera fase del tratamiento justamente se trata de la evaluación, la desintoxicación y el ingreso a la clínica. Esta fase dura entre 7 y 14 días y están apoyados médicamente. Tenemos una unidad médica muy capacitada en Monte Fénix para ayudarlos a que la desintoxicación inicial no sea tan severa, a cuidarlos de que no vayan a entrar en un proceso de delirium tremens, por ejemplo, por la falta del alcohol, a que la supresión vaya siendo, si bien la tienen que pasar y no es un proceso agradable, que sea lo más llevadero posible, ¿no? Ahora dicen que hay adicción psicológica y adicción fisiológica.
¿no? Las personas que tienen una adicción psicológica, pues con fuerza de voluntad y carácter dicen hasta aquí y ya no fuman, o ya no consumen droga, o ya no consumen alcohol. Pero si la adicción es fisiológica, qué duro, necesitan mucho apoyo médico para lograrlo. Sí, es muy complejo precisamente la atención del paciente cuando está iniciando en un proceso de tratamiento, porque el problema es más allá, es un problema a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel de los neurotransmisores se ajustan, ¿no? A la sustancia, se adaptan, hay una neuroadaptación neurológica o neurobiológica. Entonces justamente en este proceso, cuando el paciente ya necesita de la sustancia para poder funcionar, ¿no? Como se dice, es porque ya a nivel del sistema nervioso hubo una serie de cambios neurobiológicos, ¿no? Hubo una neuroadaptación donde el cerebro ya lo necesita para funcionar. Entonces justamente cuando el paciente entra a un proceso de tratamiento y se le quita o se le suprime la sustancia de consumo, es cuando viene justamente este síndrome de abstinencia y todo esto que se comenta, ¿no? Por eso lo importante es, siempre va a estar desde el modelo de tratamiento, que es el modelo de las flores, la parte de la intervención médica. Esta primera semana de la cual nos habla Alberto, donde el paciente empieza a tener, bueno, todos estos cambios, ¿no? Porque la sustancia la está pidiendo su organismo, porque ya hubo una neuroadaptación y porque precisamente es donde hay que estar muy al pendiente, ¿no? Hay ciertos medicamentos como las benzodiazepinas que hasta de la tercera, cuarta semana es cuando empiezan a necesitar el paciente, ¿no? A tener este síndrome de abstinencia muy fuerte. Entonces por eso durante esas 5 semanas es donde está el equipo médico, clínico, muy al pendiente del paciente, ¿no? Y otra cosa importante, un poco complementando todo lo que hablaba Alberto en relación al tratamiento, está la parte de la autoayuda, ¿no? Los grupos de autoayuda o de ayuda mutua, que tiene que ver con el programa espiritual. Finalmente nosotros estamos convencidos que un paciente, para que realmente pueda regresar a reestructurar todo aquello que perdió, pues tiene que nuevamente recuperar ciertas cosas que ha perdido, ¿no? Y esta parte espiritual es fundamental. Nosotros no hablamos de una religión, hablamos de un programa espiritual basándonos en el modelo de los 12 pasos de ayuda mutua o de autoayuda, donde justamente la intención es que la persona vuelva a recuperar ese sentido de vida que en un momento perdió o se quedó por ahí extinguido en algún momento, ¿no? de su desarrollo como persona. Y justamente es lo que buscamos, ¿no? Desde todo este modelo integral de tratamiento, poder ayudar a la persona para que realmente vuelva a recuperar, a reinsertarse socialmente, familiarmente, laboralmente, ¿no? En el caso de los jovencitos en la escuela, pero bueno, sí es un proceso que requiere todo un camino importante, ¿no? Ahora, no es tan fácil. Muy bien, ha ido en aumento el número de consumidores. Esto ha sido por moda, ha sido propaganda, publicidad, ha sido la oferta, ha sido en paralelo a todo eso papá y mamá ausentes en el hogar, hay vacío existencial, ¿no? Porque una vez escuché a una especialista que dijo, es que el ser humano es dependiente y es dependiente del amor, y si no hay amor va a depender de una droga. Lo advirtió un especialista en adicciones que vino de Europa pues a instalar y a hacer crecer acá el sistema de comunidades terapéuticas. Sí. Efrem Milanese, no sé si lo conocen, ¿no? Sí. Y bueno, lo dijo tan fuerte y dije, wow, qué increíble que se atreva a decirlo. El ser humano es dependiente del amor, y si no hay amor va a depender de otras cosas, y entre ellas la droga. ¿Qué me dices de eso? Pues mira, no perdamos de vista, insisto, que hay muchos factores que generan la enfermedad, ¿no? Vuelvo al ejemplo de una familia con 3 hermanos en los que uno resulta consumidor, alcohólico o adicto, ¿no? No consumidor, sino alcohólico o adicto, con la misma historia, con el mismo contexto social, con los mismos padres. Entonces, y retomando un poquito lo que hablaba Perla, esta es una enfermedad del cerebro. Lo que se termina enfermando es el cerebro. Estos son los cambios de los que habla Perla a nivel del sistema nervioso central. El cerebro se enferma, el circuito de recompensa se enferma. Y retomo un poquito lo que decías hace un momento, no caigamos también en el tema de la fuerza de voluntad, porque no es un tema de fuerza de voluntad. La persona que ya desarrolló la enfermedad de la adicción, justamente lo que tiene enfermo es la fuerza de voluntad. No puede parar de consumir.
es imposible que trate de parar de consumir por sus propios medios. De ahí que se necesite todo este asunto de la contención, de un proceso de internamiento, de un tratamiento residencial. ¿Para qué? Para poder entrar a trabajar con el paciente real y que empiece a darse cuenta, en primer lugar, justamente de esta dependencia de la que hablas, de que se ha vuelto dependiente a esta sustancia. Claro, esto cuando ya se llegó al grado de una dependencia fisiológica, Claro. Pero antes de ello puede ser una dependencia psicológica nada más inspirada en el asunto social, para ser parte de un grupo, de un ambiente, y en el momento que quiere decide y lo deja. Hemos visto muchas personas que dicen ya no vuelvo a tomar y no toman, pero porque su dependencia ha sido a nivel psicosocial, digamos. Pero los que ya llegaron a esta patología fisiológica, ¿no?, en donde ya la dependencia de esa sustancia de parte del cuerpo es definitiva, ahí sí tiene que haber una intervención médica, ¿no? Claro, y ahí podríamos hablar de este tema de los bebedores fuertes versus el bebedor alcohólico. Una vez que se es alcohólico para toda la vida. ¿Por qué? Porque ya se enfermó, como te digo, el cerebro. O sea, ya no es un tema de fuerza de voluntad. ¿Y en qué se dan cuenta? Porque hoy vemos que los jóvenes toman de miércoles a sábado. Y hasta las 4:30, 5 de la mañana. Y lo hacen desde los 15 años hasta los 28. ¿Es posible que alguien pueda decir a los 28 años, no, yo no soy alcohólico, pero cómo no? ¿No te has dado cuenta que desde los 15, 4 días a la semana tomas y llegas a las 4 de la mañana? ¿Qué me dices de eso? ¿Es un alcohólico o no? Mira, sí, sin duda, si nos vamos a cualquier universidad el día de hoy y tomamos una foto de este momento en el tiempo, sí podríamos internar a la mayoría. Esa es una realidad. Sin embargo, hay una característica primordial para poder diagnosticar la enfermedad del alcoholismo, que son las consecuencias negativas. ¿En qué? En cualquier área de mi vida, en el ámbito social, en el ámbito laboral o estudiantil, en la familia, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí vemos que hay este gran consumo de alcohol que está muy normalizado, por ejemplo, el alcohol en las universidades, que como bien lo dices, la gente, el miércoles es el nuevo jueves y el jueves ya es legal salir, ¿no? Y consumir mucho, pero vemos que hay algunos estudiantes que sí, de pronto están saliendo miércoles, jueves, viernes y sábado, pero llega un momento en el que dicen, oye, no, pues yo ya no puedo, ¿por qué? Porque el jueves tengo examen, por ponerlo en el mismo contexto, y entonces el miércoles dejan de salir, o se consiguen un trabajo en el cuarto, quinto, sexto semestre de la carrera y dicen, no, pues yo ya no puedo salir jueves, viernes y sábado. Verdaderamente el bebedor que se va convirtiendo en problema y que va desarrollando un alcoholismo, a pesar de que intenta conseguir trabajos, pues pone en primer lugar la fiesta, pone en primer lugar el consumo. A pesar de que le empieza a ocasionar problemas en casa, sigue poniendo en primer lugar la fiesta y el consumo. A pesar de que le está ocasionando problemas legales, por ejemplo, sigue poniendo en primer lugar el consumo. Y ahí es donde se empieza a poder diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Sí, si hay un consumo fuerte, sí puede haber muchos años de consumo fuerte, pero de pronto hay algo que te dice, pues ya, hasta aquí, tengo que pararle, o no puedo seguir mi ritmo de vida, no puedo seguir mi crecimiento, y con el enfermo vemos que se atora y que sigue con el consumo en primer lugar y empieza a dejar otras cosas de lado. Mira, qué importante. Y esas son las consecuencias. Ahora, he sabido de mamás que llegan y dicen, yo no sabía que mi hija se drogaba y llevaba 15 años drogándose. ¿Cómo es posible? Yo me quedo de a 4, digo, ¿cómo es posible? Vamos a un corte y nos explicas cómo es posible que los papás no se den cuenta cuando los hijos se drogan. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y en definitiva se ha aumentado el consumo y sin embargo papá y mamá no se dan cuenta y ya cuando sus hijos llevan 10, 15 años consumiendo es que se enteran y dicen, ¿cómo? Me cae de sorpresa, yo no lo sabía. ¿Cómo es posible? Primero las cifras. Sí, tenemos diferentes estadísticas, ¿no? El CISBEA, que es el sistema de investigación epidemiológico, ¿no? de la Secretaría de Salud, donde ellos anualmente hacen estudios, hacen análisis. Y hablando de alcoholismo, ¿no? Del problema de adicción al alcohol, tenemos un porcentaje, el 4.9 millones de personas tienen problemas de adicción al alcohol, ¿no? Actualmente. Actualmente. ¿Y el aumento ha sido de qué porcentaje en cuántos años? Sí, el aumento se ha ido incrementando. Hablando en términos poblacionales, por ejemplo, te podría decir que en el caso de adicción a otras drogas ilegales, ¿no? Y no por ello menos dañinas, igual de severas, podemos hablar del porcentaje que ha habido. En el año 2008 fue la encuesta nacional de adicciones y luego tenemos la del 2011 y ahí vemos que en términos poblacionales ha aumentado un rango de 100,000 personas, ¿no? Es decir, en el 2008 había 450,000 adictos a múltiples sustancias ilícitas. En 2011 hay 550,000 adictos. Sí ha habido un aumento importante y precisamente por eso decimos que tiene que entrar la parte de los programas de salud y de prevención desde el ámbito educativo. Sí, es fundamental. Ahora la otra pregunta que es más fuerte, ¿no? Y la respuesta será muy preventiva. ¿Cómo puede ser que papá y mamá no se den cuenta? Pues mira, claro que pasa, claro que es un fenómeno bastante común y como te decía ahorita en el corte, ¿no? Pocas cosas más fuertes existen en la vida como la negación. La negación no es mentir, la negación es un mecanismo de defensa psicológico que nos protege del dolor. ¿De qué dolor? Pues el dolor que genera saber para el paciente alcohólico o adicto que se es alcohólico o adicto, o el dolor que genera en la familia saber que tengo un familiar, un hijo, un papá, un esposo, una esposa, un hermano alcohólico o adicto. Y justamente en eso, ¿te acuerdas que platicábamos del tema del tratamiento de la familia? En eso se centra el tratamiento de la familia, en romper con esta negación, del mismo modo que se tiene que romper con el paciente, que ya sus consecuencias son innegables, vaya, o sea que cada vez que toma se mete en problemas, que cada vez que se droga se mete en problemas, ya es innegable que hay un problema y así es como llegan a tratamiento. Pero en la familia también hay estas conductas negadoras. Este mecanismo de defensa también opera, pues ¿para qué? Pues para no ver la realidad. E insisto, es bien importante dejar claro que la negación no es una mentira, no es que yo mienta para salirme con la mía, sino es no poder ver la realidad porque resulta demasiado dolorosa. El dolor que genera tener un pariente adicto. Pero, ¿qué más puede pasar si lo aceptamos? Lo que más puede pasar es la salud, ¿no? En muchos casos. O sea, hay que aceptarlo para empezar el proceso de salud, de sanación. Sí, sencillamente no es tan simple, tan fácil. Es que es como el cáncer, ya ves que hay campañas y campañas y campañas y campañas hasta el tope contra el cáncer en la mujer, ¿no? Y entonces dicen, tócate para que no te toque, por ejemplo, una de las campañas, que te estés haciendo el tacto para prevenir, para saberlo rápido y curarte rápido. Algo así a nivel consumo de alcohol, droga, etcétera. Chécate de una vez entérate si eres adicto o no para que empieces a curarte, claro, antes de que se te vaya la vida, ¿no? Causa mucha culpa, ¿no? En las familias, en la mamá, en el papá, vergüenza en la familia, entonces no es tan simple, es justo tratar de irnos dando cuenta, ¿no? Cuando en la familia hay un problema y bueno, como ya comentaba Alberto, entra inmediatamente esta negación como un factor de
de protegerse, ¿no? Pero bueno, también hay mucha culpa, hay mucho miedo, hay mucha vergüenza, hay una serie de situaciones que se han ido dando, ¿no? Y en las cuales la familia ha estructurado o se ha estructurado de tal forma que es difícil poderlo tocar, ¿no? Y darse cuenta. Y bueno, por eso en el caso de Montefénix la intención es justamente acercar a la familia, ¿no? A estos fondos de dolor, al igual que el paciente, para que se vayan dando cuenta que, bueno, finalmente es una enfermedad, sí, muy enigmática y muy... hay una palabra que ocupan mucho, ¿no? Una enfermedad que causa... Estigmatizada. Sí, mucho estigma, pero finalmente es una enfermedad, ¿no? Y hay casos de éxito, afortunadamente, muy grandes, donde la gente que entra en un proceso de tratamiento y la familia, si se concentran y logran llevar a cabo todas estas pautas que sus terapeutas les van diciendo, apegarse a su grupo de autoayuda, apegarse a todo lo que requieren, hay porcentajes de éxito muy altos, ¿no? ¿Cómo llegan a Montefénix? ¿Los manda la mamá, la esposa, el esposo o llegan por sus propios pies? Mira, hay diferentes formas de llegar a Montefénix. Puede ser bueno, el internamiento, para empezar, es voluntario. No hay una forma involuntaria de estar en Montefénix, ¿no? Eso es bien importante porque hay centros de internamiento involuntarios que no funcionan, vaya, bueno, pero no quiero hablar no quisiera hablar de eso. El internamiento en Monte es voluntario, pueden llegar por diferentes vías, puede ser por voluntad propia cuando las consecuencias pues ya son, como te decía hace un rato, innegables, o pueden llegar también por petición de la familia, cuando la familia es quien se da cuenta primero del problema y sugieren, invitan, convencen a la persona con el problema como tal a que se interne. O hay una tercera alternativa que es un proceso de intervención, que es un proceso terapéutico guiado por un experto en intervenciones también dentro de Montefénix, en el que se prepara a la familia para poder con amor hacerle saber al paciente, al prospecto, pues que está teniendo este tipo de conductas, que está lastimándose, que su vida está en riesgo, que está lastimando a la familia, con una solución. Eso es lo más importante, ¿no? No es nada más dejar, oye, nos estás lastimando, sino hay una solución, y la solución es el internamiento, ¿no? Entonces, esa es las formas más comunes en las que un paciente llega a un tratamiento residencial como el de Montefénix. Muy bien. Lo más importante y lo que me gustaría dejar como bien patente, pues es lo que decía Perla, ¿no? Que el tratamiento funciona. El tratamiento es una alternativa para muchos pacientes para encontrar la rehabilitación que los habilite, perdón por la redundancia, que los habilite para entrar a un proceso de recuperación, conseguir la sobriedad y vivir una vida útil y feliz, que es lo que les ofrece finalmente el estar en recuperación. Muy bien. ¿Podrían ir allá personas alcohólicas, personas adictas a alguna sustancia, personas que consumen tabaco ya en exceso y de forma adictiva? ¿Podrían ir personas codependientes y decir, yo no tengo ninguna adicción a ninguna sustancia, pero soy adicta a relaciones destructivas? O una persona ya adicta al ansiolítico del llanto, una persona depresiva o adicta a no sé, o sea, hay tantas sustancias que el mismo cuerpo genera que por malas conductas vamos haciéndonos adictos a ellas. Sí, atendemos básicamente a personas que tienen el padecimiento de la adicción a sustancias del alcohol u otras drogas. Tabaco no se atiende como tal, pero básicamente son sustancias psicoactivas, sustancias que afectan o alteran el estado del cerebro. Pero el mismo tratamiento podría funcionar para otro tipo de personas, ¿no? Hablando desde la autoayuda, sí. De hecho, el programa de 12 Pasos se ha traducido, por decirlo de alguna forma, a muchísimas comelones condiciones. Compulsivos, neuróticos anónimos, etc. Todo lo que sea algo anónimos, pues es programa de 12 Pasos que se ha traducido. Ahora, en Montefénix también a últimas fechas también estamos atendiendo algunas conductas compulsivas como el juego patológico, la adicción a las apuestas, ¿no? Y en algunos casos, ludopatía, exactamente. Y en algunos casos también trastornos de la conducta alimentaria que también tienen que ver con un proceso de adicción. ¡Qué maravilla! Anorexia y bulimia también lo están atendiendo. Así es. ¿Cuántas residencias tienen? Dos. ¿En dónde están? Mira, la primera,
Fénix está en Avenida de las Flores, 439 en San Angelín. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, así es. Y la segunda está en Avenida San Bernabé, también en el sur de la Ciudad de México, que es Clyder, es una clínica hermana de Monte Fénix, también de un tratamiento residencial. ¿Y son mixtos? Sí. Los ambientes, se internan hombres y mujeres. Así es. Bueno, ¿cuántas personas caben en cada sitio? En Monte Fénix tenemos capacidad de alrededor de 50 camas. Y en Clyder no tengo el dato, te mentiría, pero creo que es alrededor de 15 camas. Bueno, aproximadamente. Ahora, cuando decimos que la familia es la que está enferma y el paciente identificado es el síntoma de una enfermedad familiar, nos referimos a ¿cómo qué? ¿Cómo qué, no? Yo me imagino una familia donde todos se han acomodado a señalar como el equívoco a ese que está enfermo de alguna adicción y todos justifican sus malas conductas en que el peor de todos es aquel, ¿no? O que todos son consumidores, todos son adictos, codependientes y en él se nota más, pero ¿cómo qué? ¿Cuáles son los síntomas de esa enfermedad familiar? Sí, hay una serie de procesos que se van dando al interior de la familia, ¿no? Hay patrones de conducta que se van dando y podemos ir identificando cada uno de ellos, ¿no? Está, como ya se comentaba, el adicto, ¿no? Que es como la oveja negra. Sin embargo, son estos patrones que se van dando y en los cuales se va acomodando la familia. Pero eso no quiere decir que solamente el enfermo sea el paciente identificado. La familia tiene un problema, ¿no? A nivel de toda la estructura donde hay una enfermedad por diversas circunstancias, ¿no? Llámese cual sea, ahorita no podemos entrar porque serían múltiples las situaciones, pero realmente toda la familia está enferma, ¿no? Empezando por el que padece la adicción y quien puede, en este caso la familia, mamá, papá, que pueden ser los que vayan desarrollando conductas codependientes y en lugar de aceptar lo que decíamos, entra la negación y una serie de o el fomento de la enfermedad. Así es. Porque con tal de que yo parezca bueno, hago que se ponga en evidencia el error o la maldad o el mal comportamiento en ese otro. Y entonces van todos echándole más basura a la vida de aquel. Y entonces todos son buenos, pero el único malo es él, cuando en realidad todos han fomentado que aquel sea el adicto. Sí, hay conductas facilitadoras que van a, de alguna manera, a desarrollar, ¿no? A estar ahí pendientes, pugnando para que la enfermedad no se detenga y siga creciendo. Y no se vaya de la casa la enfermedad, ¿no? Porque además se convierte en el sentido de vida de todos los que giran alrededor de esa persona, por no tener un proyecto de vida más creativo cada uno, ¿no? Claro, finalmente es una forma en la que la familia está en equilibrio, en un equilibrio aparente, bastante desequilibrado, ¿verdad? Pero finalmente funciona, la familia funciona con el problema ahí. Ahora, cuando el adicto escucha este discurso, ha de decir, no, pues me salgo de la jugada, y qué bonito, ¿no? Que diga, no, me salgo de la jugada. El hecho de que todos satisfagan su incapacidad para tener un proyecto de vida creativo y personal, no quiere decir que yo me voy a acomodar aquí para satisfacer su necesidad de codependencia, ¿no? O sea, sabemos de mamás o papás que son felices viendo sufrir a los hijos porque se sienten poderosos, pero cuando el hijo es independiente se les va el sentido de vida. Entonces, lo mismo pasa con el adicto. Cuando el adicto ha sido el sentido de vida de toda la familia y él se entera de que, oye, no es justo, y se sale de la jugada, entonces pues cada miembro de la familia tiene el reto de salir adelante por su cuenta, ¿cierto? Sí, al igual que el paciente está internado, perdón, Beto, la familia tiene su sesión de terapia, tiene su taller de semana familiar. Y la pregunta es, ¿de qué te sirve que tu hermano se drogue? Así es. Órale, qué pregunta, ¿no? Sí, este taller de semana familiar es precisamente para entender todo lo que se va gestando al interior de la familia y que finalmente cada quien tiene un rol, un patrón que está haciendo y que quizás está facilitando para que la enfermedad continúe. Entonces, así como el paciente entra a un proceso de recuperación, está internado una serie de semanas, 5 semanas, la familia también tiene que tener su taller y tienen que informarse y también tienen que rehabilitarse. Qué bueno, lo has explicado perfecto. Y es que así es. Bueno, lo decimos después de 20 años de entrevistar instituciones de todo tipo que atienden el tema de la farmacodependencia. Y sí, efectivamente, el problema muchísimas veces es la familia,
donde o ha heredado la tendencia a la adicción o la ha provocado y la ha alimentado con tal de librarse de la responsabilidad de ser puras personas sanas en la casa, ¿no? Que es una gran responsabilidad. Sí. Pues muchísimas gracias, felicidades. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Gracias, han estado en pantalla sus datos, así que espero que se pongan en comunicación con ustedes todos aquellos que sean valientes y se quieran salir de la jugada, bajarse de esa rueda de la fortuna que es muy perversa y ser libres. ¿Y qué van a hacer papá, mamá, cuando ya no tengan a este adicto en casa? Pues que se las ingenien a ver cómo le hacen ellos para enderezar su corazón y dirigirlo a la libertad. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.